En esta mañana yo quiero ministrar una palabra y quiero invitarte a que abras conmigo tu Biblia en el primer libro de Samuel, en su capítulo número 3. Primer libro de Samuel, en su capítulo número 3. Yo quiero ministrar en esta mañana una palabra titulada El llamado de Samuel. Quiero hablar entonces, conversar contigo a la luz de la palabra de Dios, bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo sobre ese tema muy importante, y que podamos tomar como ejemplo y aprender algunos principios espirituales del llamado de este hombre llamado Samuel. Y por eso quiero que me acompañes, 1 Samuel capítulo 3, a partir del versículo 1, dice la palabra de Dios así a tu corazón en esta mañana. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y dijo Jehová a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las palabras que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, y haga lo que bien le parece. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén. Amados hermanos, esta es la historia de un gran hombre de Dios llamado Samuel, que fue bendición, una gran bendición para toda una nación, y principalmente para dos grandes reyes de la historia de Israel, el primero y el segundo. El rey
Saúl y el rey David. Bajo la influencia espiritual profética y bajo la visión celestial dada por medio de este hombre llamado Samuel, pueblo de Israel, la nación de Israel, el gobierno de Israel creció, prosperó, se fortaleció y alcanzó muchas victorias. Porque este hombre llamado Samuel había sido levantado por Dios en medio de una generación de extrema necesidad de Dios. Dios levantó a este hombre y lo usó poderosamente. Este hombre influenció a toda la nación, tanto así que el texto que leímos dice que desde Dan hasta Beerseba, ambas fronteras de Israel, tanto al norte como al sur, de un lado al otro extremo, absolutamente todos conocían quién era Samuel, un gran hombre de Dios, un gran profeta. Y por eso en esta mañana quiero detenerme contigo en ese texto para meditarlo y para estudiarlo, para que podamos aprender con la historia de este hombre y mucho más con la historia de Dios en la vida de este hombre, de lo que usted y yo somos capaces de alcanzar y capaces de vivir en Cristo Jesús. Una vez que estamos en Cristo Jesús, la Biblia dice que somos más que vencedores. Eso quiere decir que usted, además de ser un vencedor, usted ayudará a otras personas a ser vencedores. El lema de la iglesia es restaurados para restaurar. O sea, soy un vencedor para ser un más que vencedor. Soy tocado por Dios, impactado por su presencia, tocado por su palabra, para después ser un más que vencedor y ser un canal de bendición para otras personas. Amén. Decirle a la persona que está a tu lado: Dios te ha hecho más que vencedor. Entonces somos más que vencedores. Y vamos a aprender un poquito con la vida de Samuel. Y en esta mañana yo quiero hablar de dos puntos muy importantes. Y el primer punto del mensaje, si estás anotando, es gestando el cambio en oración. Decirle a la persona que está a tu lado con mucha fe: con oración comienza el cambio. Con oración comienza el cambio. Podemos gestar el cambio en la oración. Para eso quiero invitarte a que abras tu Biblia unas 2 páginas antes, también 2 capítulos antes. Vamos a ver un poquito cómo fue gestado Samuel, cómo fue engendrado Samuel, cómo él pasó a existir, cómo él se constituyó o dónde comenzó la historia de este gran hombre de Dios, profeta poderosamente utilizado por Dios. ¿Dónde nació? ¿Dónde comenzó? ¿Cuál fue el paso inicial de su existir? Vamos a verlo en 1 Samuel, primer libro, capítulo 1, a partir del versículo 9. Encontramos 1 Samuel capítulo 1, a partir del versículo 9, dice así: Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Vamos al versículo 17. Al versículo 16, que dice así: No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Amados hermanos, aquí está el comienzo, aquí está la gestación de la vida de este hombre llamado Samuel. Ana, su madre, la palabra Ana o el nombre Ana significa gracia.
Sin embargo, aunque esta mujer tenía el nombre de Gracia, ella vivía en una total, absoluta y completa desgracia, porque ella no podía dar a luz y no podía cumplir su propósito en la vida. Y ella estaba en una aflicción tremenda y agobiante, viviendo en desgracia, aunque su nombre indicase otra cosa. Y para peor, la Biblia dice que esta mujer tenía una rival. Su esposo tenía otra mujer, tenían dos mujeres. Vamos a abrir un paréntesis aquí. Amado hermano, la Biblia nunca ocultó los errores humanos. Nunca lo ocultó. Siempre nos mostró cómo actuaban los hombres de aquella época. Eso no indica, no significa que Dios lo aprobó y que Dios lo aprueba. Cuando Dios hizo al hombre, hizo a Adán y a Eva. No hizo a Adán y a Esteban, ni a Adán, a Eva, a Menenganita, a Juanita, a Pepita. Hizo un hombre y hizo una mujer. Una mujer para un hombre para una mujer. Entonces, cerramos el paréntesis. Este hombre tenía dos mujeres y una de ellas era Ana. Y Ana tenía su rival, la otra esposa de su esposo, y esta mujer tenía muchos hijos. Y esta mujer irritaba a Ana, esta mujer bromeaba con Ana, esta mujer incomodaba constantemente a Ana. Y le decía: mira, yo le doy hijos a mi esposo, vos no le podés dar. Mira, vos sos una inútil. Mira, vos sos una incapaz, una improductiva. Mira lo que yo soy, a mí me quiere más. Yo le he dado descendencia. Y constantemente la irritaba. Y a cada año ellos, por costumbre, subían a Silo para adorar, porque en la ciudad de Silo estaba el tabernáculo de Moisés y el arca de la alianza. Y en ese lugar ellos subían a adorar a Dios. Y a cada año cuando subía, Ana subía con tristeza en su corazón, porque ella no podía dar a luz, porque ella tenía, creo yo, que como todas las mujeres, el sueño de ser madre. Sin embargo, ella no conseguía, no podía. Y su rival, que constantemente la irritaba, y vivía en la misma casa, debajo del mismo techo. No era que de vez en cuando se encontraba con esta mujer, se encontraba todos los días con ella. Y ella, al subir delante al templo de Dios, al lugar donde se cultuaba a Dios, la Biblia nos enseña que ella amargamente y afligidamente presentó su oración delante de Dios. Ella clamó a Dios con todo su ser, con todas sus fuerzas, con todos sus sentimientos. Ella colocó y no ocultó absolutamente nada de Dios, y colocó delante de Dios su deseo de tener un hijo varón. Y aún le dijo: Dios, cuando tú me des esto, yo te lo consagraré a ti, te lo volveré a entregar a ti. Amados hermanos, el gran profeta de Israel llamado Samuel, el gran juez, el gran sacerdote, nació en este momento, en este lugar. Él fue gestado en la oración. Y lo primero que podemos aprender del llamado de Samuel, que es este mensaje, es que los cambios, los avivamientos, las mudanzas, el acontecer de Dios siempre va a ser gestado en la oración. La solución a un problema, la respuesta a una pregunta, el cambio a un desastre viene gestado en la oración. Dios comienza a cambiar el círculo de la historia humana cuando hay Anas en este mundo que, a pesar de su desgracia, comienzan a buscar a Dios y a colocar delante de Dios su petición para cambiar una situación. Ahí comienza a acontecer. Ahí comienza a gestarse. Ahí comienza el cambio, gestado en la oración. Y así como Samuel fue engendrado en oración, hoy más que nunca debemos levantarnos como una generación de Ana
y ser vientres espirituales de hombres y mujeres, de jóvenes, de niños, de adultos, de ancianos, que serán levantados por Dios para marcar una nación, no con corrupción, no con política falsa, no con promesas engañosas, sino con la presencia de Dios, con su Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo y con personas íntegras en la palabra de Dios. Necesitamos levantarnos como una generación de Ana. Oramos y buscamos o anhelamos que acontezca un avivamiento en esta iglesia, en esta nación. Anhelamos poderosamente ver que Dios haga en este país lo que ha hecho en tantos otros países. Pero quiero decirte que antes que se levante una generación de Samuel, antes que se levante una generación de hombres y mujeres poderosamente usados por el Espíritu de Dios, necesita levantarse una generación de Ana que comience a gestar ese mover, que comience a gestar ese avivamiento, que comience a gestar ese cambio en oración. Mi amado hermano, Dios te está llamando a ti, hermano, hermana, esposo, esposa, hijo, padre, madre. Te está llamando a levantarte como una Ana, por tu familia, por tu hijo, por tu esposa, por tu esposo, por tu trabajo, por tu empresa, para que comience a acontecer el cambio. Dios está llamando a su presencia a Anas, a personas que a pesar de su desgracia, a pesar de su dificultad, a pesar de sus luchas, llegan en total confianza delante de Dios y se derraman completamente en oración. Y ahí comienza a gestarse el bebé llamado Samuel. Ahí comenzó. Mi amado hermano, es importantísimo que usted y yo entendamos que es necesario más que nunca en la historia de esta iglesia, de esta nación, que nos levantamos como Ana se levantó. Que dejemos de concentrarnos en nuestras aflicciones, en nuestros dolores, y antes de concentrarnos en ello, antes de lamentarnos por ello, comencemos a derramarnos totalmente delante de Dios. Porque delante de Dios, aquella situación que no puede cambiar por causa mía y tuya, delante de Dios comienza a cambiar. Delante de la presencia de Dios, lo que era estéril se vuelve productivo. Lo que era pobre se vuelve rico en lo espiritual. Lo que era necesitado se vuelve abundante. Lo que era débil se vuelve fuerte. La Biblia dice: diga al débil, fuerte soy. En la presencia de Dios. Amado hermano, la presencia de Dios hace cambiar toda circunstancia, por más imposible que fuese, por más difícil que sea ante tu perspectiva, ante tu lógica, ante tu mirar. Dios, delante de su presencia, delante de su gloria, absolutamente todo pasa a vivir. La Biblia dice que Aarón colocó su vara seca, muerta, secada por el sol, martillada y golpeada para formarse en una vara. Colocó ese palo muerto, y ese palo delante de la presencia de Dios comenzó a reverdecer y a dar frutos, porque delante de la presencia de Dios no existe muerte. Jesús dice: Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y si usted quiere que su familia tenga vida, tráigalo delante de la presencia de Dios. Si usted quiere que su ministerio tenga vida, tráigalo delante de Dios. Si usted quiere que su hijo se entregue totalmente a Jesús, tráigalo delante de Dios. Delante de Dios no hay muertos. No existe muerte. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mi amado hermano, Dios es el Dios de la vida, el dador de la vida. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y Ana, con toda su aflicción y desesperación, fue y pidió y oró amargamente delante de Dios, y comenzó a ser gestado el cambio. La aflicción, el lloro, el clamor de Ana no era solamente suya, sino era de toda una nación que estaba padeciendo por causa de la religiosidad, que estaba padeciendo por causa de la frieza espiritual, que estaba yendo rumbo al declinio. Y yo creo, mi amado hermano, que necesitamos levantarnos como Ana en esta iglesia. Necesitamos no solo mirar nuestros deseos, necesitamos ver la necesidad de esta ciudad,
necesitamos ver la necesidad de este país, necesitamos ver la necesidad de esta gente, necesitamos ver la necesidad de este pueblo paraguayo y necesitamos levantarnos como Ana en oración y clamar a Dios para que el cambio comience a acontecer en la oración, para que Dios comience a levantar poderosamente una generación de Samuel que hagan la diferencia en esta nación, y para que podamos decir, tantos desde Asunción hasta Ciudad del Este, hasta Pedro Juan Caballero, hasta Encarnación, hasta todas las fronteras de nuestro país, norte, sur, este, oeste, absolutamente todos conocen a Jesucristo de Nazaret. Pero para eso necesitamos primeramente levantarnos como una generación de Ana, una generación que ora, que clama, que busca, que se interesa por su pueblo, que sale de las cuatro paredes llamado templo a lo que llamamos iglesia y comienza a ver la necesidad que se está hundiendo en la pobreza espiritual, en la necesidad de las familias que están corrompidas, en las personas y los jóvenes que están en las drogas, destruyendo su vida, dejando cada día más herido el corazón de una madre. Necesitamos sentir y necesitamos comenzar a clamar, necesitamos comenzar a buscar, necesitamos comenzar a interceder y comenzar a gestar el cambio en la oración. Mi amado hermano, hay una frase del autor desconocido, por mí no me recuerdo, pero esa frase dice: Dios no hace nada a no ser contestar oraciones. Lo que Dios hace es contestar oraciones. Si hay un pueblo que se levanta con un corazón sincero y verdadero, que quiere ser usado para cambiar la historia de su nación, Dios va a contestarlo, Dios va a oírlo y Dios va a utilizarte con poder. Decirle a la persona que está a tu lado para que dé un fuerte amén: Dios va a usar tu vida con poder en este año. Y decirle a la persona que está al otro lado, decirle: vas a ser sorprendido por Dios. Ana gestó a su hijo en oración y lo gestó para entregárselo a Dios. ¿Por qué? Porque en las manos de Dios fructifica todo lo que es nuestro. Ana dice: Dios, yo quiero un hijo varón. No quiero un hijo varón para decirle a mi rival: mira un poco, yo también tengo. Mira un poco, yo soy bendecido. Mira un poco, yo soy mejor que vos. No, yo lo quiero para entregárselo a ti. Amado hermano, el cambio, el avivamiento, el poder, la gloria, el fuego de Dios, la conversión masiva en tu familia, solo vendrá cuando yo comienzo a orar y a gestar, valga la redundancia, en oración, y cuando yo estoy dispuesto a entregar a Dios lo que Él me da. Dios no te dará algo que no estés dispuesto a entregárselo de nuevo. Dios le dice a Abraham: tu descendencia será incontable como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. De ahí, un día, tal vez una mañana, un mediodía, una noche, una madrugada, no sabemos, se escuchó un lloro. No sé si lloraba tan feo así Isaac, pero comenzó a llorar. Nació Isaac. Abraham casi de 100 años, Sara 10 años menos que él. Nació Isaac, el hijo de la promesa. Ante todo pronóstico, rompiendo e interrumpiendo todo pronóstico que le decía: no podrás, no tendrás, nació Isaac. Isaac fue creciendo, y la Biblia dice que hubo una gran fiesta cuando él fue destetado, quitado de la cobertura de su madre y llevado a la cobertura de su padre. Abraham hizo fiestas porque su hijo comenzaría a caminar con él. Él lo enseñaría a ser un hombre, a ser un padre de familia, a ser un hombre que siga y sirva al mismo Dios que él servía. Y en ese caminar, Isaac ocupó el corazón completo de Abraham, su padre. Y Dios vio eso, y Dios le probó a Abraham y le dice: Abraham, entrégame a tu hijo, sacrifícame. Y Abraham se fue, aquello que ocupaba un lugar tan importante en su corazón, subió al monte y estuvo dispuesto a entregar aquello que más amaba, llamado Isaac.
En el momento que él estuvo dispuesto, él recuperó aquello que era suyo. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque todo lo que es nuestro va a fructificar en las manos de Dios. Si lo que es tuyo no pasa por la unción, por el toque de Dios, por la administración de Dios, por su cobertura, la tendencia es perderlo, la tendencia es no aprovecharlo, la tendencia es no fructificarlo. Pero cuando nosotros traemos a Dios aquello que nos da, nosotros tendemos a que Él haga prosperar y fructificar y hacer avanzar todo aquello que Él nos dio. ¿Por qué estoy diciéndote esto, mi amado hermano? Porque Ana, al engendrar, al gestar a Samuel, ella se lo dedicó a Dios. Y este hombre fue poderosamente usado por Dios, que toda su nación sabía de él. Mi amado hermano, Dios está dispuesto a derramar sobre ti, sobre tu familia, sobre esta iglesia, sobre esta nación, una unción poderosa, un avivamiento como nunca antes existió. Dios está dispuesto, pero nosotros necesitamos que al pedir a Dios, al clamar a Dios, al buscar un cambio, al buscar una solución, decir: Señor, todo lo que me das te lo vuelvo a entregar. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque hoy recurrimos a libros de historia, de avivamientos, y sin embargo vemos que duran 10, 15, 20 años. Porque hombres toman para sí ese avivamiento, toman para sí esa unción, y luego no se lo vuelven a dar a Dios y termina, deja de crecer. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos da solamente en sus manos va a fructificar. Y si vos estás orando diciendo: Dios, derrama tu presencia sobre mi vida, derrama tu presencia sobre mi familia, úsanos como nunca antes, tócanos como nunca antes como iglesia, necesitamos estar de la misma manera dispuestos a decir: Señor, todo eso te lo pido para volver a dártelo, para entregártelo a ti. Y ahí usted comenzará a experimentar lo que Ana experimentó. Al año siguiente, cuando ella volvió al templo, cuando ella volvió para ofrecer su sacrificio a Dios, ahí estaba el pequeño Samuel en sus brazos. Porque ella había prometido a Dios que si Él se lo diese, Él lo volvería a entregar. Mi amado hermano, es un tiempo en el que nosotros debemos levantarnos como una generación de Ana, que clama desesperadamente: Señor, venga tu reino. Como Jesús dice: venga tu reino, Señor. Necesitamos clamar como Ana. Necesitamos clamar y orar. Oración es igual a orar más acción. Ana oró por Samuel, Dios le dio un hijo y Ana se lo volvió a entregar. Ana oró por un avivamiento, Ana oró por un cambio, Dios le dio, y en el momento que Dios le dio, ella volvió a entregarlo de nuevo. Ana oró por un ministerio, Ana oró por una restauración, Ana oró por la conversión de sus hijos, Ana oró por la conversión de su familia, pero cuando hubo la conversión, hubo el cambio, ella volvió a entregárselo. Ella volvió a entregárselo. Todo lo que es nuestro prospera en las manos de Dios. Segundo punto del mensaje: el llamado de Samuel, así como el título, el llamado de Samuel. Para que haya el cambio, para que haya el avivamiento, necesitamos levantarnos como una generación de Ana, que clama a Dios por este cambio. El llamado de Samuel acontece en un tiempo de completa necesidad espiritual del pueblo. Vamos a ver el diagnóstico de aquella época, diagnóstico espiritual. Usted leyó conmigo el texto. Primero, la palabra de Dios escaseaba. En el tiempo de Samuel, en el tiempo que nació Samuel, en el tiempo antes de Samuel, la palabra de Dios escaseaba. Y imagínese usted en ese tiempo que en una iglesia como esta, en un púlpito como esto, en un hombre que predicase como yo, en vez de abrir la palabra, el púlpito estaba lleno de filosofías, lleno de ideologías humanas, lleno de psicología, lleno de ciencia humana, porque la palabra de Dios escaseaba, porque no había pan fresco. Esa era la situación.
Púlpitos llenos de ideologías cristianas. Púlpitos llenos de mentalidad positiva. La palabra de Dios escaseaba. Estamos viendo el diagnóstico, cómo era la nación en la época antes de Samuel. Otra característica, no había visión con frecuencia. No había una dirección de parte de Dios para las familias, para el pueblo, para las ciudades, para el esposo, para la esposa. El esposo no sabía qué hacer con su familia, la esposa no sabía qué hacer con sus hijos, los hijos no sabían qué hacer con sus vidas. No había una visión clara. No había una visión con frecuencia que animase el corazón del pueblo. Era muy raro escuchar la voz de Dios y escuchar una visión de parte de Dios. Así era en el tiempo antes de Samuel, mi amado hermano. El tiempo antes de Samuel, el sacerdote sin visión. Dice la Biblia, los ojos de Elí comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver. Esto es sinónimo de que también su estado espiritual estaba así. Este hombre, sacerdote de la nación llamado Elí, estaba sin visión. Estaba sin una visión de Dios. Estaba sin una dirección de Dios. Llevaba al pueblo, llevaba a la iglesia, llevaba al rebaño por donde quiera que se le antojaba, porque no había visión, no había un propósito definido y una convicción del plan de Dios para su vida y para su pueblo. No había. Cuando alguien se fuese, o si alguien se fuese al escritorio de Elí, se fuese como para recibir una dirección de Dios, probablemente no lo encontraría porque él no tenía visión. O probablemente encontraría muchas palabras de ideologías humanas. Amados, era terrible el estado de aquella nación en aquella época, cuando Ana comenzó a orar, y aquí está el cambio. También en aquella época había sacerdotes sin temor. Los hijos de Elí no tenían reverencia ni respeto a Dios. La Biblia dice que estos sacerdotes se acostaban con las mujeres que cuidaban la puerta del templo, que estaban a las puertas del templo. Ahí se acostaban. Y en el momento de que el pueblo traía la ofrenda, antes que ofreciese a Dios, ellos pedían su parte y quitaban su parte. Y aún tenían un secretario que con un tridente se iba antes de tiempo, clavaba la carne y se llevaba para los muchachos. Una falta de reverencia, de respeto hacia Dios, de dignificación al nombre de Dios. Mis hermanos, ese era el estado de aquel pueblo antes de Samuel. Un pueblo sin visión, un sacerdocio sin visión, sin honra, sin respeto, sin temor a Dios, sin palabra fresca, sin pan vivo para servir al pueblo. La falta de experiencias nuevas con Dios nos lleva a la religiosidad. Dios llama a Samuel en una época de religiosidad y falta de temor. Dios hace nacer a Samuel, que es gestado en la oración de su madre. Hace nacer a Samuel en un tiempo de absoluta y completa religiosidad y falta de temor. Ese era el diagnóstico del pueblo. Este era el diagnóstico del sacerdocio. Ese era el diagnóstico de toda una nación que tenía sobre sí el nombre de Jehová de los ejércitos. Un tiempo de religiosidad. Yo quiero decirte, mi hermano, que los grupos religiosos del tiempo de Jesús, fariseos, saduceos, etcétera, nacieron en el tiempo de los 400 años de silencio. Cuando termina el libro de Malaquías, entre el libro de Malaquías y el Nuevo Testamento, la historia teológica lo conoce hace tiempo como el tiempo de los 400 años de silencio, en el que no hubo un profeta siendo levantado, en el que no hubo un hombre de parte de Dios levantado para dar una palabra de Dios. 400 años.
En ese tiempo nacieron las sectas religiosas de la época de Jesús. Los fariseos, los saduceos. En esa época. Amado hermano, cuando no hay experiencia de Dios, cuando no hay visión, cuando no hay palabra fresca de Dios, la tendencia es llevar al pueblo a vivir en una absoluta religiosidad. Porque no hay algo fresco de parte de Dios. Porque no hay algo nuevo de parte de Dios. La religiosidad lleva al hombre a realizar obras externas que le hagan merecedor de una bendición. Tener obras, enfatizar los mandamientos, el cumplir los mandamientos, para intentar ser merecedor de algo que Dios ofrece. Obediencia, cumplimiento de ley sin amor es religiosidad. La religiosidad son obras que tienen como finalidad alcanzar la condición de cumplidor con Dios. La religiosidad, la vida religiosa lleva al hombre y a la mujer a decir: yo participé del culto, participé del grupo, ya cumplí con Dios en esta semana, ya he hecho lo que tenía que hacer. Mi amado hermano, eso es religiosidad. Y la religiosidad, todos nosotros, no hay excepción de pastores, no hay excepción de apóstoles, de evangelistas, de profetas, de maestros, no hay excepción de nada. Todo aquel que no tiene nueva experiencia tiende a caer en la religiosidad por causa del silencio de Dios. En medio de todo esto, Dios llama a Samuel. Esto es una señal de que Dios siempre persevera en su propósito de tener una vida espontánea y sincera en el hombre. Dios no se cansó de perseverar hasta que el hombre tuviese la oportunidad de aceptar su gracia en Cristo Jesús y relacionarse con Él. Dios, la Biblia dice, antes que la lámpara se apague, algo que no debía apagarse, antes que se apagase el candelabro, antes que terminase la iluminación de aquel pueblo, de aquel grupo que se identificaba con Dios, de aquella religión de aquella época, antes de eso Dios llama a Samuel, porque Dios ama su creación y Dios quiere relacionarse con el hombre. Dios no quiere una religiosidad, Dios no quiere un camino lleno de reglas. Dios quiere una vida espontánea, sí, basado en su palabra, pero de corazón, de forma espontánea, no para intentar ganar algo de Él, no para intentar convencerle a Él, sino por amor hago lo que hago. Y Dios perseveró en eso, y antes que la lámpara se apague, Él llamó a Samuel diciendo: Samuel, Samuel. Y antes, en el texto antes, usted puede leer que Dios dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel según mi corazón. Dios quiso levantar, Dios soñó con Samuel. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Dios aún sigue soñando con Samueles en esa época en que hay religiosidad en cada supermercado, en cada esquina, en muchas partes. Dios quiere levantar Samueles que se levanten engendrados en oración y que sean hombres llenos de la presencia de Dios, capaces de hacer conocidos al Dios a quien sirve en todo el país donde viven. Y Dios quiere levantar tu vida. Dios quiere levantar tu vida como Samuel. Y en ese año 2012, si vos le permitís a Dios, Dios va a levantarte como un Samuel en esta iglesia, en esta ciudad, en esta nación. Y Dios va a usar poderosamente tu vida y tu familia. Pero debe ser de corazón, debe ser engendrado en oración, debe ser con un corazón humilde y dispuesto delante de Dios, para volver a entregárselo todo aquel que Él te lo dé. Dios quiere hacer eso porque Él te ama y Dios quiere darse a conocer a ti y por medio de ti. Esta generación necesita de Samueles que expresen la presencia de Dios en sus vidas. Como he dicho, religiosidad tenemos en abundancia, pero vida con Dios es lo que necesitamos. Levántese como un Samuel en su trabajo, en su estudio, en su familia. Como en lo que usted haga, levántese como un Samuel, levántese como una respuesta de oración.
El mundo, su trabajo, sus compañeros, sus amigos no necesitan una religión más del mundo. Necesitan a Jesucristo de Nazaret, que puede expresarse a través de su vida. Mi amado hermano, cuando usted esté trabajando, cuando usted esté en casa con su familia, viva como Jesús viviría en usted. Usted está llevando dentro suyo la vida de Jesús. Usted no está llevando en su trabajo una denominación de iglesia, no está llevando el nombre de una iglesia, no está llevando la religión, como las llaman, de una iglesia. Está llevando a Jesucristo de Nazaret, que puede cambiar su vida. Por eso esta generación necesita Samueles que se levanten para llevar la presencia de Dios donde quiera que esté. La semana pasada hablamos de la presencia de Dios en mi casa. Ahora estamos hablando de la presencia de Dios en mi vida. En mi vida. Necesito la presencia de Dios en mi vida. Porque si no, todos estamos expuestos a caer en religiosidad. Y religiosidad enfría el corazón del hombre. Y Dios quiere darse a conocer todos los días. Cuando usted lo busca, usted lo halla. Cuando usted se postra delante de Él, usted obtiene lo que usted ha pedido de todo corazón. Porque Dios es un Dios vivo. Porque Dios es una persona. Porque Dios le ama y porque Dios quiere derramarse completamente en su vida. Amén. Aleluya. Y quiero destacar dos aspectos del llamado de Dios a Samuel para ir concluyendo. Primeramente, el aspecto que quiero destacar, que Dios es insistente. Vivir en su propósito es lo mejor. Y si Dios debe insistir con usted, lo va a insistir varias veces, porque Él te ama y Él quiere usar tu vida. Y Jesús vino para que tengas vida en abundancia. 4 veces Dios llamó a Samuel porque Dios quería usar su vida. Dios va a insistir contigo, mi amado hermano. Hay gente aquí que Dios está comenzando a tocar, incomodar, y está llevándolo a servir a Dios, a realizar una obra como expresión de gratitud, de amor. Hay gente aquí que son llamados al ministerio. Hay gente que son llamados aquí para ser poderosamente usado por Dios. Hay gente que está siendo llamado aquí con su esposa, con su familia, para ser líder de grupo familiar. Hay gente que está siendo incomodado por Dios. Y yo quiero decirte a ti, mi amado hermano, que está siendo tocado por Dios. Dios va a seguir insistiendo porque Él quiere usar tu vida. Y Dios va a seguir tocándote y Dios va a seguir hablándote. Y no es por tu cualidad, ni por tu defecto, ni por tu talento, ni por tu desperfección. Es porque Él quiere engrandecer su nombre en tu vida. Y así como estás, Él va a seguir insistiendo. Así que esté atento. La Biblia dice: si oyereis la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones. Escuche su voz y diga como Samuel: Señor, heme aquí, Señor. Aquí estoy con todo lo que soy. Con todo lo que soy, heme aquí. Y el otro aspecto que quiero destacar es que Dios siempre te hablará con la voz de tu autoridad espiritual. Las 4 veces o las 3 primeras veces que Dios llamó a Samuel, Samuel se fue directamente a Elí. Y dice: me has llamado. ¿Para qué me has llamado? Heme aquí. Es evidente y claro que Dios usó una voz parecida, similar a la voz de Elí, autoridad espiritual de Samuel. Dios no usó una voz diferente, la cual Samuel puede decir: pero esa no es la voz de Elí. Dios usó una voz como la de Elí. Por eso Samuel, al escuchar, fue directamente a su sacerdote, a su cobertura espiritual, porque él había escuchado como la voz de Elí. Amado hermano, Dios siempre va a usar la voz de tu autoridad espiritual. La voz del pastor, la voz de tu líder de grupo familiar, la voz de tu padre, vos que sos esposa, vos que sos hijo, la voz de tu jefe. Dios siempre va a usar la voz de una autoridad espiritual para hablar a tu vida. Y Dios en esta mañana ya lo está haciendo. Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús que Dios está llamando a esta iglesia, lo está llamando para caminar en una vida de amor y por gratitud, de servicio, de involucrarse en la obra, de decir: Señor, yo estoy aquí primeramente como una generación de Ana, que ora para que acontezca el cambio, pero también de Samuel, que se dispone para servir. Dios está haciendo esto
en este año, mi amado hermano. Y quédese atento, porque Dios hará eso en su vida. Concluyendo, esta es la generación que clama por la manifestación de hombres, de mujeres, de jóvenes, niños, ancianos, que expresen con sus vidas una porción del cielo aquí en la tierra. El testimonio de Samuel era en el capítulo 3, y dice: y ninguna de las palabras de Samuel Dios dejó caer por tierra. La Biblia dice que las palabras de Samuel no cayeron por tierra. La Biblia dice que Dios se encargó de que ninguna de sus palabras caiga por tierra. Porque cuando se levanta una generación de Samueles, y cuando tú estás en tu estudio, en tu trabajo, comienzas a declarar: este trabajo va a cambiar, estas personas van a cambiar, estas personas van a ser tocadas por Dios, mi familia se va a convertir, mi trabajo se va a convertir, las personas se van a convertir a Cristo Jesús, mi barrio va a ser diferente por causa de Jesús, mi país va a ser diferente por causa de Jesús. Dios, cuando hay una generación de Samueles, Él se encargará de que ninguna de tus declaraciones de fe caigan por tierra. Se van a cumplir y tus ojos van a ver. ¿Por qué? Porque Dios está buscando una generación que se levanta como Samueles. Romanos 8:19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación está anhelando poderosamente, no más una secta, no más una religión, no más un conjunto de personas religiosas estrictas en reglas. Ellos están aguardando la manifestación de los hijos de Dios. De los hijos de Dios. Y yo quiero decirte, mi hermano, que Dios sueña con tu vida y Dios quiere usar tu vida. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros tiene detrás suyo una historia, y esa historia hace alusión al propósito de Dios para tu vida. Y yo quiero contarle, para concluir, quiero contarle una porción apenas de mi testimonio, de mi vida, que Dios había hecho. La historia de Ana me recuerda un poco la historia de mi mamá, porque ella había perdido 5 hijos, no podía tenerlo. Ella tenía la matriz infantil, no podía tener simplemente. Y ella había buscado, y en el momento en que yo había nacido, ella me había entregado a Jesucristo. Ella me había consagrado a Jesucristo. Y durante un tiempo de mi vida, yo viví sin Jesucristo, sin conocer a Cristo. Pero cuando Él decidió tomar mi vida, cuando Él decidió agarrarme, aunque para los médicos, aunque para los pronósticos naturales, no había posibilidad alguna de que hoy existiese un Ever aquí. Dios había soñado y Dios había proyectado algo para este hombre. Y Dios fue apartando mi vida y fue tocándome con su amor. Y yo estoy aquí, mi amado hermano, para compartir una simple palabra de Dios. No es porque pasé 2 años en un seminario estudiando, no es porque me paso horas de mi día leyendo libros. Lo digo porque yo lo he experimentado en mi propia vida, porque Jesús ha cambiado mi existir, mi vida, mi historia. Y consigo ver, a pesar de mis imperfecciones, de mis falencias, como todos los tenemos, consigo ver claramente la mano poderosa de la historia que me ama y que quiere usar mi vida para hacer acción en esta iglesia. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? Tu vida es absolutamente la misma. Dios quiere usar su vida de la misma manera que quiere usar la mía. Y Dios sueña con usted de la misma manera que soñó conmigo. Y Dios quiere levantarle a usted, Samuel, de la misma manera que lo quiere hacer conmigo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios está colocando sus ojos en esta nación. Aunque el mundo, aunque la política del mundo nos ha dado o nos ha oprimido, nos ha pisoteado, hay alguien que está por encima de todo, que está en los cielos, que es el Dios Todopoderoso y que está mirando a esta nación para que su nombre sea enaltecido. Y sabe que Él quiere usar tu vida. Él quiere usar tu vida. Y en este año 2012, si vos estás en sintonía con Dios, vas a ser desafiado por Él para servirlo de todo tu corazón y levantarte como un hombre, como una mujer, como un padre, como una madre, para ser poderosamente usado por Dios. Mi pregunta de parte de Dios a usted es: ¿usted está dispuesto a levantarse y decir: Señor, heme aquí, heme aquí?
¿Usted está dispuesto? Colóquese en pie conmigo, por favor. Aleluya. Cierre sus ojos por unos momentos. Cierre sus ojos con Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que nos lleva al Padre, a Dios, es Jesucristo. Él es el único camino. No es mis méritos, no es mi fuerza, no es mi cualidad. Y yo quiero decirte que no hay nada que pudiste haber cometido en tu vida que no pueda ser perdonado por Dios. Su amor es poderoso y tremendamente grande. No hay nada que su sangre no pueda perdonar. Él lo puede todo. Y la Biblia aún dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios ya se ha acercado todo a ti, mi hermano, en Cristo Jesús. Ahora Él espera que usted tome el paso de acercarse.